Números capítulo 21. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de, de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Ijeabraín, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Armón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar a Ar, y que descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: Reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: Sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo. Y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y en la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que junto Sehón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza, y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab. Y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas: Venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón, y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab. A los señores de las alturas de Arnón: ay de ti, Moab. Pereciste, pueblo de Chemos, fueron puestos sus hijos en huida, y sus hijas en cautividad.
por Sehón, rey de los amorreos, más devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra, y harás de él como hiciste a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Leímos hasta el versículo 35, es decir, leímos todo el capítulo 21. Ayer consideramos el capítulo 20, y no sé si recuerdan, ayer en el 20 se nombra a Edom. Edom se resistía, y ya sabemos quién es Edom, de ello hablamos el día de ayer. Edom se resistía a que atravesaran sus tierras. Pero ellos, rodeando las tierras de Edom, se cansaron, se fatigaron. Hoy empezamos a leer el capítulo 21 y habla la continuación. Cuando entonces estaban rodeando la tierra de Edom, hubo algo que pasó. Cuando nosotros leímos ahorita al principio, los primeros versículos, dice, voy a leer el versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Cuando rodeaban la tierra de Edom, ellos se desanimaron. ¿Y hablaron contra quién? Otra vez hablaron contra el siervo de Dios, otra vez hablaron contra Dios. ¿Por qué? Y decían: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe de qué pan se están quejando? Del maná. ¿Cuál es el maná? El pan del cielo, el pan que Dios dio. Dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, ya algunos conocen la historia de las serpientes ardientes. Dios envió serpientes que mordían al pueblo, y estaba muriendo mucho pueblo. La serpiente tiene esa característica, la serpiente tiene veneno. En Mateo 23, cuando Jesús los ofende de una manera grande, Jesús, ¿cómo les dice? Jesús les dice: generación de serpientes. Así les dice, ¿no? 7 veces les dice serpientes. La serpiente que tiene veneno. No sé si se acuerdan que también en la Biblia se habla, en Romanos capítulo 3, sobre lo que sale del interior del hombre. Sí, más de uno me dijo, y correctamente, lo que sale del interior de nosotros está retratado perfectamente. ¿Dónde? En Marcos capítulo 7, versículo 20. Sí. Pero también en Romanos 3. De pronto de Romanos 3 la mayoría se sabe, Romanos 3:23 y Romanos 3:24. Pero vamos a mirar Romanos 3, el versículo 12. Vamos a mirar Romanos 3, versículo 12. Son versículos que de pronto no se consideran constantemente, por lo tanto muchas personas no tienen como recuerdos de Romanos 3, versículo 12. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso que está, sé que estos versículos de pronto no los habíamos considerado tan al detalle, sí los habíamos leído en alguna ocasión, pero no los habíamos mirado tan detalladamente y tan relacionados con la serpiente. Las serpientes mordían al pueblo, y el pueblo, por consiguiente, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo estaba clamando a Dios: ¡ay, que nos quite las serpientes! Muy parecido
a lo que hacía el pueblo con Faraón. No sé si se acuerdan. Con Faraón el pueblo hizo exactamente lo mismo. Y Faraón tenía el mismo corazón junto con con los egipcios. ¿Qué corazón tenía Faraón? Faraón, eh, mientras recibía como la plaga, decía, ay, por favor, quítenos, quítenos, quítenos. Una vez que pasaba, ¿qué hacía? El corazón se volvía a endurecer. Por eso en la Biblia dice que, ¿por qué escogió al pueblo de Israel? ¿Qué característica tenía el pueblo de Israel? Eran los más duros de cerviz. Sí, sabemos, en la Biblia dice, Dios escogió a lo vil y menospreciado. En esta época, los judíos, ¿qué característica tienen? A nivel económico, ellos son los que dominan la economía. No sé si sepan, pero la mayoría de los premios Nobel han sido judíos. ¿Y qué característica tiene un judío? Desde niño, ¿de qué se alimenta? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los judíos constantemente, desde niños, algo que consumen a diario es la palabra de Dios. ¿De dónde sale la sabiduría de ellos? Dios es de Dios literalmente. Ellos, ¿qué hacían? Los israelitas, ¿qué estaban haciendo? Mientras estaban rodeando a Edom, porque Edom no los dejó pasar, se desanimaron, entonces se quejaron. Otra vez, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos? Eso lo leímos hoy en Números capítulo 21. Se quejaron nuevamente de Dios y de Moisés. Entonces Dios mandó serpientes. ¿Qué es serpientes? Serpientes ardientes. Aquí leímos en Romanos 3 qué característica tienen el ser humano. Dice, veneno de áspides hay debajo de su lengua. Con su boca engañan. Así dice la palabra, ¿no? El ser humano por naturaleza, sin darse cuenta, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Biblia que es la condición de todo ser humano? Destituido de la gloria de Dios desde nacimiento. Pero el ser humano, ¿cómo ve? Pues yo siempre he sido hijo de Dios y yo creo que todos somos hijos de Dios. Así se expresa. Cuando usted hablan con diferentes personas o hacen encuestas, se darán cuenta, todo el mundo piensa, todo el mundo no, la gran mayoría, la gran mayoría piensa, yo creo que todos somos hijos de Dios. Precisamente hoy alguien con un corazón muy bonito, un corazón lleno de hambre y sed de justicia. Era una persona que mientras se expresaba me hacía pensar en Martín Lutero, porque Martín Lutero también tenía hambre y sed de justicia. En la sociedad donde se encontraba Martín Lutero, él con sus compañeros, él se sentía indigno de servir a Dios. Los demás decían, usted no se preocupe, todos somos iguales, ay, todos estamos así, y usted es el único que se preocupa. El ser humano normalmente, ¿qué mira? Dice la palabra, mira lo que está delante de sus ojos. ¿En qué confía? Confía en lo que haga la mayoría. Si la mayoría dice, todos somos hijos de Dios, entonces la gran mayoría, como la gran mayoría sin darse cuenta, repiten exacto como loros. Ah, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Ah, pues en el colegio, los que están estudiando en el colegio, en la colegiatura, en el high school, así, ¿qué ven de sus compañeros? Esas mismas expresiones. Todos dicen lo mismo. Todos dicen exactamente, todos somos hijos de Dios. Por expresarse de esa manera, lamentablemente, las personas, algo que no están teniendo realmente en sus corazones es a Dios. Y no se dan cuenta. Es algo que las personas, sin darse cuenta, están haciendo. Vamos a leer un versículo. Bueno, todavía no. Vamos a terminar acá. Vamos a terminar. Leímos Romanos capítulo 3, del versículo 12 en adelante. ¿Qué pasó con ellos? Todo el pueblo de Israel estaba siendo picado por serpientes. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Cuál fue la solución que Dios dio? Dios dio una solución. Dios no les quitó las serpientes. Si se dan cuenta, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, clávala en un asta. Y clava el asta, obviamente, sí. Entonces, cualquiera que mirare a la serpiente de bronce no morirá. ¿Es algo muy difícil? Es fácil, pero tiene sentido, tiene lógica que con solamente mirar una serpiente de bronce en un asta las personas se van a sanar, se van a curar y no van a morir. No tiene lógica. ¿Por qué dice murió mucho pueblo? Porque el ser humano, por confiar en su vista, no le parece sensato eso que dijo Moisés. Lo que está diciendo Moisés, siervo de Dios, es lo que Dios le dijo. ¿Qué dijo Moisés? Que miraran esa serpiente de bronce porque Dios había mandado decir así, que cualquiera que mirara esa serpiente de bronce no iba a morir.
Ya saben algunos dónde aparece la serpiente de bronce. Cuando miramos en Juan capítulo 3, aparece Juan capítulo 3, versículo 14. Vamos a mirar ya ahora sí este versículo. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí saben a quién se refiere, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz y esa cruz la enterraron, no, lo levantaron, levantaron esa cruz y quedó, todo el mundo hacía escarnio de él. Él quedó colgado, botando sangre, le lastimaron sus tendones, sus huesos, el dolor que él tuvo que experimentar fue muy grande y lo levantaron. Pero ¿qué es lo que dice acá? Para que todo aquel que vea al Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso fue levantado. ¿Sí? Todo el mundo lo podía ver, todo el mundo lo podía ver. Ahora, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es, como lo ve la persona, dice, ah, sí, yo creo en Jesús. Aquí dice, para que todo aquel que en Él crea, Él fue levantado. Como la serpiente de bronce fue levantada, así también Él fue levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La Biblia dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Pero cuando dice mirad no se está refiriendo a lo que está delante de nuestros ojos. No se está refiriendo a ese mirar físico, sino se está refiriendo a la observación detallada. Lo que vemos en Génesis capítulo 40 sobre los dos sueños. Hay una observación detallada de lo que hay en el corazón. Dos personas habían delinquido contra su señor, el rey. Así dice. El versículo siguiente dice, y Faraón, así, nombra a Faraón. Entonces, primero, ¿cómo lo nombró? Dos personas delinquieron contra su señor, así dice. Esas dos personas están representando a toda la humanidad. Al lado de nuestro Señor Jesucristo crucificaron a dos malhechores. Esos dos malhechores están representando a toda la humanidad. Los dos malhechores, uno pudo creer, el otro no pudo creer. De igual, cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado, estaban esos dos malhechores. En la época de las serpientes habían dos tipos de personas, dos tipos de personas. Unos pudieron creer, otros no pudieron creer. Pues los que no creían, ¿qué dice la Biblia? Murió mucho pueblo. Tiene gran significado esa expresión, murió mucho pueblo. ¿Se había dado la solución? Se había dado la solución. ¿La solución se dio para algunos o se dio para todos? Vamos a mirar un versículo que está en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Eso que padeció nuestro Señor Jesucristo, el ser crucificado, lo que dramatizamos ahora, aquí dice para qué fue. Todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Muchas de las personas que están viendo en este momento sé que son salvos. No todos, tristemente, pero sí muchos. Tal vez, creo que la mayoría de los que están, porque sé que últimamente hemos tenido problemas con la conectividad. Es un problema que esperamos solucionar la semana entrante, tal vez por ahí el miércoles de la semana entrante ya tengamos solucionado este problema. El escenario será diferente, no será este escenario, será muy, muy diferente, pero parece que vamos a tener que esperar. Y quienes están conectando, a pesar de los inconvenientes que hay, pues son personas que tienen hambre y sed de justicia, así como la persona que hoy me encontré que tenía hambre y sed de justicia. Bueno, el versículo que estoy buscando, si tienen Biblia electrónica, bueno, si tienen Biblia electrónica, búsquenlo. Es un versículo que se dio en la hora piadosa de hace 2 días. Y precisamente en la prédica del día de hoy, yo la escuché, se estaba entrecortando porque no tenía señal, les digo que tengo mala señal, y no pude estar presencialmente, entonces lo escuché y otra vez se nombró. Es un versículo que dice, el cual quiere que todos sean salvos. ¿Será que es primera de Timoteo? El cual quiere que todos sean salvos. Ay, sí, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4.
Sí era capítulo 2, pero no era segunda de Timoteo, era primera de Timoteo. Gracias, no, no mire el nombre, qué pena, no mire el nombre de la persona que lo encontró. Y bueno, que ya muchos lo están encontrando. Es primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es nuestro Salvador? El capítulo anterior lo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Así dice, ¿no? El cual quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya sabemos libres de qué. Cuando una persona es salva, la persona que es salva, ser salvo, ¿qué significa? Ser salvo es ser libre del pecado. Lo dice Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. La salvación va unida al perdón de pecados. Una persona no puede decir que es salva y que es pecadora, no. Para ser salvo, ¿de qué es salvo? Del pecado. ¿El pecado a dónde estaba llevando a las personas? A la muerte. La paga del pecado es muerte. Las personas, sin pensar lo que dicen, muchos expresan, pero es que todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Todos somos pecadores. Así se expresa la gran mayoría de las personas. Pero cuando miramos, ¿qué es lo que Dios quiere? Aquí dice, Dios quiere, vuelvo a leer el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno, cuando dice hombres, no se sientan las mujeres como excluidas. No es necesario decir damas, caballeros, señoras y señores, señoritas, señoritos. No, no, no. Cuando dice, se está refiriendo a la raza humana. Dios quiere que toda la humanidad sea como salva. Dios quiere que todos seamos salvos. Incluso esa persona a la que tú le has predicado y que de pronto es reacia, que de pronto se ha burlado, te ha menospreciado, a través de este perfil ustedes se habrán podido dar cuenta personas que nos persiguieron, que en algún momento fueron enemigos, enemigos fuertes, y decían cualquier cantidad de blasfemias y cosas contra nosotros. Decían cualquier cantidad de maldiciones, mintiendo. Pero hubo personas que aún haciendo eso a nosotros seguíamos anunciándole el Evangelio, hasta que esas personas, Dios tuvo misericordia y les permitió escuchar. Al principio se acercaron para atacar, ¿sí? Y les decía de nuestro amigo Edgar, no, no, no lo ofendan, no le digan que se salga, no hagan eso. Si se molestan porque él está agrediendo, no, la solución no es decirle, váyase, usted bloquee y ya no le llegan más mensajes, no hagan eso. Sino solamente es que cuando él ataque, mostrarle con la palabra el error en el cual se encuentra. Y mostrándole, llegó el momento en que ¡plá!, se quebraron algunas personas. Hay personas que después de habernos perseguido recibieron la salvación. Lo que pasó con las serpientes ardientes, el ser humano tenía que creer simplemente, solo tenía que mirar una serpiente que estaba clavada en un asta, una serpiente de bronce, solo tenía que mirar e iban a ser salvos. Ahora, no está diciendo esto como algunas personas hablan, es que eso es idolatría porque era mirar. No, no era adorar, ni era inclinarse, no, mirar. Pero ¿a qué está haciendo alusión? A lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Para que una persona sea salva de su pecado, únicamente tiene que mirar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador de nuestros pecados. La solución al problema que nos tenía separados de Dios es únicamente mirar a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que nos atacan y nos atacan y nos atacan porque el ser humano por naturaleza es resistente al cambio, se resiste. Cuando lleva muchos años en una religión y sobre todo si tiene un título, pastor, evangelista, es muy difícil que pueda oír. Ya esa persona, cualquier cosa que uno le quiera explicar, él va a tratar de acomodarla dentro de lo que ella tiene. Ella tiene su estatus, tiene su justicia, y a su carrito de su justicia le va a querer agregar lo que uno le está explicando. Pero la Biblia dice no se puede poner remiendo nuevo en odre viejo. ¿Qué tiene que hacer él para poder recibir lo que le estamos tratando de transmitir? ¿Qué le estamos tratando de transmitir? Aquí dice el versículo 5.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y como leímos en el capítulo 2, versículo 10, dice, capítulo 2, versículo 10, por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos las 16 características del amor, 1 Corintios 13, del versículo 4 al 8, todo lo soportó. Una de las características es el amor, todo lo soporta. Dice aquí, ese versículo que acabamos de leer ya el último, Jesús todo lo soportó por amor de los escogidos. Sí, Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Aquí está nombrando los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuál es la diferencia entre los que son escogidos y los que no son escogidos? Todos son llamados. Jesús murió por toda la humanidad. ¿La gente se condena por el pecado? No. La gente se condena por creerse pecador, pese a que Jesús ya solucionó el problema del pecado. Ese es el problema por el cual las personas no se salvan. Porque no conocen, necesitan que nosotros anunciemos el Evangelio. Que nosotros abramos nuestra boca. Que usemos medios como estos. Hay más redes sociales. En mi caso, pues Dios me puso fue en esta. ¿Sí? Traté de incursionar en otras, pero no ha sido igual que en esta. Entonces parece que nos vamos a quedar prioritariamente con esta. En segundo lugar YouTube y por ahí en tercer lugar como que Instagram. Pero es importante que nosotros anunciemos que así como Dios permitió que alguien diera su vida para predicarnos a nosotros, también nosotros demos nuestra vida para anunciar el Evangelio, para que otras personas también reciban la salvación. Recuerde lo que dice la palabra. El que halle su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Espero que las personas que se conectaron hoy puedan alcanzar la salvación. Si hoy algunas personas recibieron la salvación, escríbanme a mi WhatsApp, denme su testimonio. Estaré encantado de escuchar y de que nos contactemos. Si alguien todavía no ha recibido la salvación, tenga paciencia. Si alguien se da cuenta que todavía tiene una lucha con el pecado, lo importante es que tiene hambre y sed de justicia. Solamente tiene una lucha con el pecado el que tiene hambre y sed de justicia. El que no tiene hambre y sed de justicia, dice, si la mayoría estamos así, no nos preocupemos porque la mayoría como que muestra el parámetro a seguir, así piensan. Pero la Biblia muestra para dónde va la mayoría. Ya lo sabemos, esa es la puerta ancha que conduce a la perdición. Espero que todos los que entraron el día de hoy, se conectaron el día de hoy, inevitablemente alcancen la salvación. Porque Dios quiere que todo hombre sea salvo. Que toda la humanidad, hombres y mujeres. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy alcancen la salvación. Independiente desde el lugar, de la condición en la que se encuentren, tú has permitido que lleguen hasta acá y así como has tenido misericordia para permitir que lleguen hasta acá, permite que reciban la salvación y que inevitablemente se vuelvan también transmisores de la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita, como todos los días, es a la misma hora. Mi reloj marca que son, ¿qué hora? Las y 34. Quiere decir que hace 34 minutos comenzamos. Este video va a quedar realmente como de 30 minutos porque vamos a tener que editarlo. Vamos a tener que quitarle grandes trozos. Y lo van a encontrar en YouTube. En YouTube lo van a ver en aproximadamente una hora. Dios mediante, esperemos que sí. La conectividad, tenemos problemas con la conectividad. Tanto que hubo un día que nos atrasamos y no pudimos subir. Pero vamos a tratar de subirlo en una hora. De todos modos, en la otra red social, en YouTube, pueden encontrarnos con el mismo nombre. En todas las redes sociales tenemos el mismo nombre, escrito está también. Vayan y miren, mientras se sube este video, pueden mirar el de ayer, o el de antier, o pueden mirar incluso el de Génesis 1.1. Nos vemos mañana, chao.